Continuemos con el diseño de un puente peatonal tipo celosía. En esta parte vamos a prediseñar las montantes. Recordemos que con montante hacemos referencia a estos elementos que están totalmente verticales. El proceso que vamos a seguir es el siguiente. Nos vamos a imponer una sección para este elemento. A esta sección le vamos a calcular las propiedades mecánicas para posteriormente calcular la carga axial de diseño, es decir, la carga aplicada en este elemento, para finalmente calcular la capacidad que tiene esta sección, y obviamente esta capacidad también debe ser mayor a la carga aplicada. Comencemos. Nos vamos a imponer una sección. Aquí también yo voy a utilizar tubos cuadrados, como les mencioné anteriormente. Ustedes pueden optar por otro tipo de sección o perfil. Lo único que cambia son las fórmulas para calcular las propiedades mecánicas. Entonces yo me voy a imponer aquí una sección de un tubo, por ejemplo uno de 75 milímetros con 2 de espesor, por ejemplo. Ahora vamos a calcular las propiedades mecánicas. Al tratarse igual de un tubo cuadrado como el video anterior, podemos utilizar las mismas fórmulas. También podemos simplemente aquí seleccionar estas 4, control C y control V. Y ya vemos que están programadas con las celdas que ahora nos interesan, estas de acá arriba. Y así obtenemos directamente las propiedades mecánicas de esta sección. Ahora vamos a calcular la carga aplicada en la montante. Pero primero tenemos que tener claro que esta celosía se va a deformar de esta forma. La celosía, al estar flexionada de esta forma, hará que las montantes tiendan a estar comprimidas. También recordemos que cada celosía soporta un peso total de 213.6, ese peso concentrado aquí en el centro, de 213.6 kilonewtons. Conocemos cómo está apoyada la celosía, entonces sabemos que aquí existirán dos reacciones, las cuales también podemos calcular. Es únicamente 213.6 dividido para 2, dándonos un valor de 106.8 kilonewton. Al tener esto claro, vemos que la montante que mayor carga de compresión tendrá son las de los extremos, porque ahí justamente se generan estas reacciones. Y al tener estas fuerzas de compresión, sabemos que estos elementos pueden tender a tener este pandeo lateral. Por lo tanto, tenemos que calcular la capacidad de estas montantes considerando este pandeo lateral. La carga axial de diseño, pues ya conocemos que será este peso total concentrado dividido para 2. Y ahora vamos a calcular la capacidad a pandeo lateral. Aquí colocaremos la longitud de ese elemento, el cual será la altura de la celosía menos la sección del cordón. Entonces será esta altura menos 2 veces, porque son 2 cordones, la altura de este cordón. Está en milímetros, yo lo necesito en metros, entonces lo divido para 1000. Ahora vamos a calcular este esfuerzo de Euler. Aquí les coloco las fórmulas necesarias para hacer los siguientes cálculos. Entonces el esfuerzo de Euler será igual a pi elevado al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero. Ya conocemos que son 200 gigapascales. Para colocarlo en megapascales únicamente se lo multiplica por 1000, que es lo mismo que este valor, dividido para un factor K. Las montantes actúan como elementos articulados, y cuando se trata de elementos articulados, este factor K es 1 por la longitud que calculamos de ese elemento sobre el radio de giro. Este radio de giro está en centímetros, yo lo voy a dividir para 100 entre paréntesis para pasarlo a metros. Cierro el paréntesis del denominador y todo esto elevado al cuadrado. Ahora vamos a calcular la capacidad de ese elemento a la compresión. Vemos que acá abajo tenemos una fórmula que está en función de un condicional, entonces así mismo lo vamos a ingresar. Entonces me dice que si K, o sea 1 en este caso porque es un elemento articulado, por esta longitud dividido para su radio de giro, igual lo pongo entre paréntesis, lo divido para 100 para pasarlo a metros. Si todo ese factor es menor a 4.71 por la raíz del módulo de elasticidad, que es 200.000 megapascales, sobre Fy del material que estamos utilizando, cierro paréntesis,
Si eso se da, la capacidad será igual a 0.658 elevado, coloco el exponente entre paréntesis al tratarse de una fracción, Fy sobre este esfuerzo de Euler por el área de acero que tiene esta sección, la cual está en centímetros cuadrados, yo la necesito en metros cuadrados, entonces la divido para 10.000, por el esfuerzo de fluencia. Yo la capacidad la quiero en kilonewton, entonces este esfuerzo de fluencia que está en megapascales lo convertiré a kilopascales, entonces lo multiplico por 1000 y por este factor de reducción de 0,9. Y si no se da la condición que escribimos, entonces la capacidad será igual a 0.877 por este esfuerzo de Euler, el cual también lo voy a poner en kilopascales porque yo la respuesta la quiero en kilonewton, por 0,9 y por esta área de acero. Y esa también la divido para 10.000 para pasarlo a metros cuadrados. Cierro el paréntesis del condicional y pulso Enter. Ahora voy a calcular la demanda de capacidad. Recordemos que es la relación entre la carga aplicada y la capacidad que acabamos de calcular. Acá igual colocaré un punto de control. Aquí ya es más fácil porque tenemos ya este programado, entonces simplemente lo pegamos acá. Y también lo vamos a poner a prueba a ver si está bien programado. Por ejemplo, voy a poner una sección más débil y vemos que la demanda de capacidad es mayor a 1 y así mismo funciona el formato condicional. Coloca que no está bien y aparte lo rellena de color rojo. Entonces voy a volver a la sección que estábamos. Y tenemos una demanda de capacidad de 0,92. Es decir, esta sección tiene esta capacidad, la cual está trabajando un 92% cuando se aplican estas cargas. En esta parte también ya es muy a criterio. Recordemos que no tomamos en cuenta el peso de los tubos en la carga muerta y por esa razón a mí me gusta dejar una reserva de capacidad aquí. Entonces yo a criterio aquí le voy a colocar una mayor dimensión, por ejemplo de 100 milímetros con 2 de espesor. Ok, ahora está trabajando el 65% y me quedaré entonces con esta sección. Igual recordemos que estamos en un prediseño, las decisiones finales las tomaremos en el modelo final. Y con eso hemos concluido el prediseño de la montante. En el siguiente video realizaremos el prediseño ya de estas diagonales. Entonces los espero ahí.